Hola amigos de Infosismos. Como pueden ver, el día de hoy no nos encontramos en el lugar habitual. Nos encontramos en las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y estamos aquí porque tendremos el placer de entrevistar al doctor Ramón Espinaza, quien es el encargado de la Subdirección de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El doctor Ramón Espinaza es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tiene su maestría en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias, igual de la UNAM, y un doctorado de Vulcanología en el Instituto de Geofísica. Platicaremos sobre el volcán Popocatépetl, un poco sobre la historia del volcán desde 1994 hasta estos días y qué ha sido lo que ha pasado después de la destrucción del domo número 82. ¿Es realmente normal lo que está pasando? No se pierdan esta entrevista. Ya estamos aquí con el ingeniero Ramón Espinaza y pues vamos a platicar sobre el volcán. Me gustaría platicar sobre un poquito la historia del volcán, cómo ha sido su comportamiento desde su reactivación en 1994. Pero algo que me gustaría tocar, y creo que es importante, es cómo se dieron cuenta meses antes del 94 que algo se estaba formando ahí. Claro, efectivamente, como aproximadamente un año antes de la reactivación del volcán, se empezó a notar un incremento en las fumarolas que sacaba, en los gases que emitía, y también empezó a haber un registro sísmico. En aquel entonces había una estación del servicio sismológico que estaba instalada en el Cerro Tlamacas, donde está la retransmisora de televisión, y inmediatamente que se empezó a notar ese cambio, se puso otra estación en el Cerro Alzomón, ya en el cuerpo del Iztaccíhuatl. En esas dos estaciones es donde se pudo ir viendo que iba incrementando la sismicidad, y prácticamente de manera paralela se fue viendo cómo se incrementaba la emisión de gases, como la laguna que estaba en el fondo del cráter se iba reduciendo su tamaño y aumentando su acidez. Y a partir de esa información es que se pudo determinar que el volcán se estaba reactivando. ¿Y qué medidas se tomaron como para empezar un monitoreo más constante? ¿Fue la instalación de qué equipos? En ese momento el Instituto de Ingeniería, si mal no recuerdo, puso la estación en Alzomoni. Y hasta ahí, y eso es todo lo que se tenía para monitorear el volcán hasta inmediatamente después del 21 de diciembre. El 21 de diciembre amaneció con el volcán emitiendo cenizas, dirigidas hacia la ciudad de Puebla, y en ese momento, al ver que efectivamente sí se había reactivado el volcán, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ofreció el apoyo y se instalaron las primeras estaciones sísmicas específicamente para monitorear el Popocatépetl. La primera de ellas es la estación que se puso, fue la estación Canario, que todavía hoy es la más cercana al cráter. Antes de continuar, y se me pasó aquí preguntarle, ¿cómo describiría en una frase o en un parrafito al volcán Popocatépetl? Muy fácil, es el volcán más hermoso del mundo. Yo estoy enamorado de él, lo subí por primera vez a los 15 años. No, es precioso el volcán. Así es. Ahora, antes de continuar, ¿quiénes monitorean el volcán? Sabemos que está el CENAPRED, pero ¿qué instituciones son las que participan en esto? Okay. El monitoreo del volcán se realiza aquí en el CENAPRED. Realizamos varios tipos de monitoreo sísmico, monitoreo con una serie de sismógrafos instalados alrededor del volcán. También realizamos monitoreo visual con una serie de cámaras, y además con cierta frecuencia se realizan sobrevuelos, particularmente cuando el volcán está activo. Como los que estamos viendo aquí. Exacto. En esta cámara. Y estas imágenes son obtenidas en esos sobrevuelos. Además se hace un monitoreo geoquímico, tanto de los gases como de los manantiales, sobre todo en el lado sur del volcán. Y se hace también un monitoreo geodésico para poder medir cualquier deformación que tenga el volcán. ¿Y cualquier cambio en estas señales quiere decir que hay que ponerle atención al volcán? Bueno, están constantemente en constante cambio. Más bien hay que estar analizando esos cambios para poder entender qué significan. Y además hay que entender una cosa, no es que haya cambio en una sola cosa y ya con eso. Hay que hacer la interpretación de todos los parámetros de monitoreo. Ok. Ahora, leyendo un poquito la historia del volcán,
Hasta 1996 se formó el primer domo de lava. Es correcto. ¿Cuál fue la actividad que ocurrió entre 94 y 96? Básicamente teníamos sismos vulcanotectónicos y exhalaciones de gas que arrastraban cenizas viejas, cenizas producto de otras erupciones mucho más antiguas. Nosotros le llamamos a ese periodo como un periodo de limpieza de los ductos, de todos los conductos del volcán, para permitir que en realidad los gases que estaba emitiendo el magma arrastraban las cenizas que ya estaban en esos conductos, y teníamos exhalaciones, algunas muy vistosas. Cayó ceniza en Puebla, en varias de las poblaciones cercanas, pero nada más. En 96 se vio en un sobrevuelo que se realizó para analizar, para ver las condiciones del cráter, fue cuando por primera vez se vio un domo de lava formándose en el fondo del cráter. Y a partir de ahí, de marzo del 96, hemos tenido formación y destrucción de domos de lava de manera constante. Así es, en ese periodo se han formado 82 domos que posteriormente han sido destruidos en explosiones vulcanianas. ¿Qué es un domo de lava? Un domo de lava es cuando el magma llega a la superficie. Hay que entender que no es un material muy fluido, más bien es muy viscoso, tendrá la viscosidad incluso más viscoso que, por ejemplo, la pasta de dientes. Entonces, en lugar de escurrir, tiende a acumularse. Y en el caso del Popocatépetl, pues además, en el fondo de un cráter, esa lava no tiene para dónde ir. Entonces, pues se acumula en el fondo del cráter y forma un cuerpo de lava que tiene más o menos esta forma, precisamente la forma de un domo, y eso es lo que le da el nombre a esas estructuras, domos de lava. Y a ver si no estoy equivocado, el domo de lava, bueno, la lava al subir, el magma al subir, se solidifica. Es correcto. Y es lo que genera presión, y al momento de que el volcán quiere liberar esa presión, causa estas impresionantes explosiones. Efectivamente, en el momento en que la lava llega a la superficie, en realidad está en un ambiente muy ajeno a la naturaleza de la lava. La lava viene a temperaturas de arriba de 600, quizás 800 grados, y se encuentra con un ambiente a temperaturas de 20, 30 o más, inclusive allá arriba bajo cero. Empieza inmediatamente, se solidifica y empieza a cristalizar, y al cristalizar aumenta la presión de poro de los gases y eventualmente explota. Ahora, al momento de hacer la explosión, ¿qué se libera? ¿Qué fragmentos son los que vemos a veces volar y que se ven de manera increíble? Todo el material que está encima del punto donde está ocurriendo la expansión de gases que genera la explosión, el material que está encima, ese es el material que sale volando. Usualmente las explosiones se generaban justo en la base del domo, y por lo tanto eran fragmentos de ese domo los que salían volando, es decir, fragmentos que todavía estaban muy calientes, fragmentos incandescentes y bastante desgasificados. Eso es lo que se fragmentaba para generar los bloques incandescentes que se ven tan espectaculares en las imágenes nocturnas, y el material todavía más fino que forma las columnas de ceniza que se ven espectaculares en las imágenes de día, ¿no? Ok, ahora, hemos visto ayer que se anunció el cambio de semáforo de alerta volcánica. Se mencionó varios términos que me gustaría tocar, empezando. ¿Qué es el Comité Científico Asesor del Volcán y quiénes lo conforman? Ok, para eso tenemos que empezar por cómo funciona poco el monitoreo y análisis de todo esto. El monitoreo se realiza aquí en el CENAPRED. Aquí en el CENAPRED, el personal del CENAPRED es quien está diariamente analizando todos los parámetros de monitoreo. Cuando ocurre una actividad importante, el CENAPRED convoca al Comité Científico Asesor, que está integrado por una serie de investigadores, en su mayoría del Instituto de Geofísica de la UNAM, aunque también hay investigadores de otras instituciones, por ejemplo del Politécnico, del Instituto de Ingeniería, etc. Y ellos son expertos en distintas áreas, en geoquímica, en vulcanología específicamente, en sismología, y a ellos se les presenta los resultados del monitoreo, y entonces ellos lo analizan y emiten una recomendación. Y esas recomendaciones son asumidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil, que ya toma la decisión de subir o no el nivel del semáforo, hacer o no evacuaciones, etc. Entonces, a ver, el monitoreo es del CENAPRED. Está el comité asesor, que ellos se les presenta la información
y la analizan y dan una conclusión. En general discuten, llegan a un acuerdo sobre qué es lo que se puede pronosticar sobre la actividad y con base en eso se elaboran las recomendaciones. Y ya la Coordinación Nacional es la que toma la decisión del cambio de semáforo de alerta volcánica. Así es. Está bastante bien. Ahora, ¿qué papel ocupa en este caso el Senapred al momento de cambiar el semáforo de alerta volcánica? ¿Qué cambios hay aquí en el monitoreo? Bueno, se refuerza definitivamente todo lo que tiene que ver con el monitoreo, con la vigilancia propiamente del volcán. Se incrementa el número de guardias que se tienen que hacer y el número de personas que físicamente tienen que estar en el laboratorio en un momento dado. Particularmente estoy pensando, por ejemplo, en las guardias nocturnas, fines de semana, etcétera, que usualmente hay 1 o 2 personas aquí. Eso se refuerza y se está en constante contacto con los miembros del Comité Científico Asesor para el caso de tener alguna actividad distinta y poder inmediatamente consultarlos. No hace falta convocarlos a hacer una reunión. Si las decisiones se tienen que tomar rápidamente, se tienen que llamar igual rápido. Se tiene que contactar rápidamente. Ahora, las implicaciones para la población en caso de este cambio de fase del semáforo amarillo de fase 2 a fase 3. Por lo que yo entendí y por lo que estuve leyendo, no hay cambio en sí para la población alrededor del volcán. Es correcto. Nada más hay que estar más atentos ahora sí que a lo que se informe oficialmente. Es correcto. El semáforo de alerta volcánica está diseñado de tal manera que los colores son lo que representan los colores es el nivel de alerta que debe de tener la población. Entonces, para la población hay verde cuando el volcán no presenta actividad, amarillo cuando la actividad, digamos que está restringida dentro del área de exclusión de 12 kilómetros alrededor del volcán, y rojo cuando la actividad puede llegar más lejos y por lo tanto hay que evacuar a las poblaciones. Ese es básicamente los 3 colores para la población. Pero cada uno de estos niveles se ha subdividido en fases que tienen más que ver con el nivel de alerta que debe de estar presentando las autoridades de protección civil. En este caso, por ejemplo, al elevar el nivel de alerta a amarillo fase 3, básicamente lo que se le está diciendo a las autoridades de protección civil es: hay que revisar rutas de evacuación, hay que revisar que los albergues estén bien, hay que tomar todas las precauciones en caso de que pase algo. Porque si subimos más, ya es rojo y ya hay que evacuar. Okay. Y no nos podemos esperar a revisar las rutas cuando ya lo que hay que hacer es evacuar. Exactamente. Entonces, por eso es que se creó o se incorporó al semáforo esta fase 3 del amarillo. Ahora, en este caso en particular, no es por eso realmente que se subió el nivel de alerta. No es porque lo que sigue es subir a rojo y empezar a evacuar, sino que lo que ocurrió es que se observó un cambio en la manera como estaba trabajando. Como mencionabas hace un rato, desde 96 a la fecha, el volcán ha estado produciendo domos y destruyéndolos. Y nuevo domo y lo destruye. Y el último domo se formó el 14 de febrero y para el 15 de marzo estaba destruido. Se hizo un sobrevuelo y en el fondo del cráter había un cráter en embudo, no había ningún resto de domo. Desde entonces, ninguna señal sísmica, ninguna imagen de satélite nos ha mostrado que se haya formado un nuevo domo. Y sin embargo, hemos seguido teniendo explosiones. Y algunas de esas explosiones han sido bastante energéticas. Incluso más increíbles, bueno, se ven más increíbles que otras que habíamos tenido. Así es, aunque hay que ir con cuidado en ese sentido, porque una explosión puede ser muy vistosa porque se origina muy cerca de la superficie. Libera tanta energía. Pero no liberan tanta energía. Una explosión que se genera a mayor profundidad puede no ser tan vistosa, pero aún así implicar muchísimo más gasto de energía. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? En este momento estamos viendo explosiones que se mantienen dentro del tamaño de las erupciones que teníamos antes de destrucción de domos. Siguen siendo más o menos del mismo tamaño, pero no se ha formado un domo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el material que está explotando ya no es el que está formando el domo, o el que formó el domo 82.
tendemos a pensar que el domo es nada más la parte que vemos arriba, pero hay que pensar que en realidad ese cuerpo de lava no tiene la forma de una plasta, sino como un clavo. Lo que vemos arriba es nada más la cabecita y el cuerpo de lava se prolonga por dentro del edificio volcánico. Muy probablemente lo que estamos viendo son explosiones generadas por la cristalización y degasificación de esas partes del domo que estaban dentro del conducto. Pero no estamos seguros. Existe también que a lo mejor sí había ido un ascenso de magma que no se ha reflejado sísmicamente. Precisamente esta duda es la que, aun cuando no estamos viendo un incremento en la energía del volcán, la energía de sus explosiones, pues ya no estamos tan seguros de cuál es el mecanismo para generar esas explosiones. Preventivamente se decide elevar el nivel del semáforo en lo que entendemos que es lo que está pasando. ¿Esto ya se había visto en el volcán? Sí, en junio y julio de 2013, cuando también se cambió el semáforo amarillo fase 3. De hecho, ahí se había cambiado el semáforo de amarillo a amarillo fase 3 cuando se observaron los primeros domos. ¿Por qué? Porque eran domos bastante más grandes y voluminosos que el que vimos ahora en febrero. Entonces, como eran domos grandes, se había elevado el nivel del semáforo. Vinieron explosiones que destruyeron ese domo y luego continuó habiendo explosiones. Y esas explosiones, al final de la crisis, por llamarlo así, de 2013, fueron las que generaron el gran cráter interno del Popo. Dentro del cráter principal del Popo hay otro cráter, pues chiquito, pero mide 300 metros, caben como 3 estadios aztecas allá adentro, ¿no? Entonces es un domo... Es el que podemos ver ahorita justamente ahí. Este cráter mide 300 metros y de está diámetro, adentro del que estamos viendo aquí. Está adentro de ese. Y este cráter es el que se formó precisamente con las explosiones de 2013. Ese es un antecedente de lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, para nuestros seguidores, no es actividad nueva, no es actividad anormal del volcán. Digamos que no es lo que acostumbra hacer el volcán, pero tampoco es algo sorprendente que no haya hecho nunca. Eso. Ok, ahora, muchas personas me preguntaron que para la Ciudad de México, ¿qué riesgo hay por el volcán? Únicamente caída de ceniza. Estamos a la suficiente distancia como para que ninguno de los otros fenómenos volcánicos, como los balísticos, los flujos piroclásticos, los lahares, derrames de lava, todo eso se queda en el cono del volcán. Aquí lo que puede llegar a ocurrir es una caída de cenizas, que ya hemos tenido en el pasado, pero en caso de una erupción particularmente grande del Popo y si además el viento viene dirigido en esta dirección, pues sí podría haber una caída de ceniza más intensa que cualquiera de las que hemos tenido. ¿Y en poblaciones cercanas qué efectos podríamos tener? Bueno, hay 3 poblados que están justo afuerita del radio de restricción. Son San Pedro Nejapa, Santiago Xalitzintla y San Pedro Benito Juárez, que los 3 están prácticamente a 12 kilómetros del volcán. En caso de que se llegara a elevar la alerta a rojo fase 1, esas 3 poblaciones son las que hay que evacuar. Si la actividad fuera mucho mayor, entonces sí hay ya bastantes más poblaciones que tendrían que ser evacuadas de acuerdo a lo que indica el mapa de peligros. Ok, entonces creo que eso pues, nos aclara muchas cosas sobre el volcán. Quise tocar el tema histórico del volcán, porque hay que entender la historia del volcán para saber qué es lo que está pasando ahorita. Claro. Para entender qué es lo diferente, porque ayer en la conferencia de prensa que se dio justamente aquí, pues se quedó como que muy ambiguo esa parte, y los medios de repente toman la información no muy bien, que digamos, justamente porque a veces no se explica cómo es que pasan realmente las cosas. Yo le agradezco muchísimo esta entrevista, espero no sea la última vez que nos veamos por aquí, y pues muchas gracias también a nuestros seguidores por vernos. No sé si quiera terminar con alguna conclusión. Pues, sí es muy importante que la gente no haga caso de rumores, precisamente
considerando lo que estás comentando, que busquen fuentes oficiales de información. Está, por ejemplo, la página del CENAPRED, www.gov.mx/CENAPRED, en donde pueden encontrar los reportes diarios de la actividad, pero además hay ligas para donde se puede descargar el semáforo de alerta volcánica, el mapa de peligros, infografías sobre qué hacer en caso de caída de cenizas y muchísimas otras publicaciones muy interesantes. Pues yo le agradezco nuevamente mucho por recibirnos aquí, por darnos un poco de su tiempo. Sé que andan muy ocupados ahorita. Algo. Y pues también les agradezco a ustedes por ver este video. No olviden compartirlo, seguir fuentes fiables, como lo comenta el doctor. Y nos vemos en el próximo video.